Una de las últimas cosas, vamos a caminar 2, 3 pasos para atrás Sí, por favor, que para poder entendernos más o menos. Como, usted no estuvo porque usted estaba desconectado. no estuve, no estuve. Usted no era parte de la sociedad, porque hoy por hoy el que no tiene internet está, ¿no?, en la era de piedra. Sí, 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 total. Vamos a volver unos pasos para atrás. Y como estamos estudiando rudimentos básicos según la mirada de Dios, creo que esta sería la entrega número cuarta, puede ser que sea. Sí. Bueno, ese control lo llevan ustedes, basado en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Estamos viendo la primera de las doctrinas que sale allí, entrelazadas con otra, por supuesto, arrepentimiento de obras muertas. Estamos en esta Ah, sección, estamos en esta parte del estudio. Después de esto vendrá la fe en Dios. Ni le cuento, hermano. Después de eso vendrá bautismo. No es meter al agua a alguien, hay una riqueza maravillosa en eso. Después vendrá imposición de manos. uh, eso es interesante. Después de imposición de manos vendrá resurrección de los muertos. Esa también va a estar buena. Y después de resurrección de los muertos, el juicio divino. No los juicios, el juicio divino. Así que tenemos, gracias a mi Dios, material para unas cuantas semanas, cada vez más rico, cada vez más lindo, cada vez más interesante. Según yo, ¿no? Según yo. Así que Sí, bueno, en este micro resumen, los ubico que yo había hecho una pregunta que se la voy a volver media hoja para atrás y le comento, Pablito, que usted no estuvo, de verdad no estuvo, pero muy interesante. Puse acá yo, importante, voy a ir hasta acá. En la palabra nos dice que para poder disfrutar de la justicia, la paz y el gozo, que son los elementos básicos para que usted pueda saber si está en el reino de Dios o no, nadie que no tenga justicia, paz y gozo puede asegurarse a sí mismo ni asegurarle a los demás que está dentro del reino. Una de las preguntas que yo le había hecho anteriormente, ¿te recuerda? Era, ¿puede alguien ser cristiano y no vivir dentro del reino? ¿Te acuerdas que le pregunté? Ahora, sí. este se puede a lo mejor llamar cristiano, pero si no tiene justicia, paz y gozo, indica claramente que no está dentro del reino, porque estas son las características básicas y elementales para pertenecer al reino. Interesante, ¿eh? Esta palabra nos dice que para poder disfrutar de la justicia, la paz y el gozo, tenemos que arrepentirnos, lo cual indica claramente cambiar de modo de pensar, recibir el regalo de Dios, recibir la justificación con todo el paquete de doctrinas maravillosas que Dios nos ha regalado en nuestro favor. La justificación ni más ni menos que mis pecados fueron puestos en Cristo y todo lo bueno de Cristo fue puesto en mí. Santidad, justificación, redención, todo eso que estaba en Cristo fue puesto en mí. Por eso es que yo tengo acceso directo a través de Cristo a la presencia de mi Padre Celestial. Cuando Él me ve como si yo nunca hubiese fallado en nada. Eso es la justificación. Entonces, esta palabra nos dice que para poder disfrutar de la justicia, la paz y el gozo, tenemos que arrepentirnos, cambiar de modo de pensar, recibir el regalo de Dios, o sea, aceptar la justificación y creer en las buenas nuevas de salvación, que es la regeneración. ¿Cuándo empiezo yo a ser regenerado? Cuando empieza a venir la vida de Dios sobre mi vida. Ahora se lo explico mejor. Recuerde que la palabra griega para arrepentirse es metanoeo y significa cambiar nuestra manera de pensar o pensar diferente. Debemos sentir pesar por lo que hemos hecho, debemos tomar un nuevo camino para el futuro. Nuestra manera de pensar debe estar redireccionada por las escrituras. Nadie que no le dé importancia a la escritura, nadie que no lea la Biblia, nadie que no estudie, nadie que se permita, como lo decía hace un tiempecito atrás el Señor, quedarse en el principio, ¿no? En el temor de Jehová.
Yo le tengo temor a Jehová y de ahí me basta. Trato de portarme más o menos, cada tanto la meto, la gamba, cada tanto me equivoco, cada tanto peco. Pero bueno, yo sigo teniendo ese temor de Jehová. Eso es el principio. De nuestra manera de pensar debe estar redireccionada por las escrituras. Si alguien no le da importancia a las escrituras, si no lee, si no estudia, si no pone atención cuando se le enseña, imposible que pueda cambiar su manera de pensar. Porque está tan saturado de lo de siempre que no ha escuchado una nueva voz para cambiar esos pensamientos. Obviamente. Muy importante, arrepentirnos ante Dios no es solo arrepentirnos de nuestros pecados y errores, sino también arrepentirnos del mundo, arrepentirnos de su corrupción. ¿Sabe usted que la gente es capaz, sin mucho problema, de arrepentirse de lo que ha hecho, pero no es capaz de arrepentirse del mundo? Yo le preguntaba a mis hermanos el viernes recientemente pasado, ¿cuántos hermanos nuestros de Jesús Rey de Gloria han orado arrepintiéndose del mundo? La gente ni se entera, la gente ni sabe que hay que arrepentirse del mundo. Te lo voy a mostrar bíblicamente, Pablito. ¿Usted se arrepintió del mundo, Pablito? Ahora le voy a dar la posibilidad, mire. A ver. Arrepentirse ante Dios no es solo arrepentirnos de nuestros pecados y errores, sino también arrepentirnos del mundo, arrepentirnos de su corrupción. ¿Sabe usted que la gente es capaz, sin mucho problema, de arrepentirse de lo que ha hecho, pero no es capaz de arrepentirse del mundo? Me pregunto, ¿y esto qué provoca? Respuesta, provoca que todavía sientas placer de pecar en este mundo. Usted no ha renunciado al mundo. El mundo sigue teniendo derechos sobre usted. Lo que antes les entregó, si usted no renunció a ese mundo, usted sigue teniendo relación con el mundo. El mundo sigue teniendo derechos sobre usted. Respuesta, provoca que todavía sientas placer de pecar en este mundo. ¿Cuándo ha sido la última vez que nos hemos arrepentido y renunciado al mundo? Respuesta, probablemente nunca. Todo esto es parte del estudio de la hora y media de la semana pasada, Pablito. No lo quiero... Obviamente, obviamente que es por eso que el mundo sigue haciendo influencia sobre los creyentes. ¿El mundo hace influencia en los creyentes por falta de arrepentimiento del mundo? Respuesta, sí, definitivamente sí. El mundo hace presión sobre los creyentes porque nunca nos hemos arrepentido, nunca hemos roto la relación amorosa que teníamos con el mundo, con la injusticia, con la pecaminosidad, con toda esa liviandad. Nunca hemos roto relaciones con él, por eso es que él viene otra vez sobre, ¿no? Si usted tiene una novia, o supongamos que usted es soltero, López, obviamente, ¿no? Porque si no, o no va a comer por una semana, ¿me entiende? Supongamos que usted tiene una novia y usted la deja de ver, pero nunca le dijo que la relación se terminó. La novia le va a mandar WhatsApp, le va a llamar por teléfono, lo va a esperar a la vuelta del trabajo, lo va a ir a golpear a la casa, va a preguntarle a su mamá por usted. ¿Por qué esto? Porque usted nunca cortó oficialmente con la novia. Bueno, algo parecido pasa con respecto a esto. Mire, este volvernos a Dios a través del arrepentimiento permite que Dios pueda traer el cumplimiento de todo su propósito. Todo el propósito que teníamos cuando Dios creó al hombre allá en la eternidad, todos los propósitos que Dios preparó con usted, todos los planes que hizo con usted, toda la bendición y la gloria que preparó para usted, va a llegar a su vida solamente cuando haya un arrepentimiento de obras muertas, del mundo, del pecado, renunciado a Satanás, renunciado a antes, no es posible. Mire, ponga atención. Imaginemos por un momento, volviendo a ese domo imaginario otra vez, de ese domo cerrado que está allí, Dios toma a una persona y la saca de ese lugar. El viernes pasado le decía, este Miguelito está al lado de López, porque en un momento le dije Pablo por la costumbre, ¿vio? Le digo, no es que me equivoqué, sino que están los dos juntitos en el medio del domo, le dije. Ustedes dos están en el medio del domo cerrado. Dios toma a una persona y la saca del lugar, como ya hemos
imaginado, ¿no es cierto? Solo lleve su imaginación a que esa persona, imagínela como un vaso, pero ese vaso está lleno de un líquido negro y oscuro, que es toda la contaminación y pecado que era parte natural de vivir en ese domo, ¿no es cierto? Pero recuerde que Dios lo sacó de allí, o sea, usted está allí, ese vaso, ya que no nos ve, no nos ve Miguelito, vamos a decir, Miguelito, ese vasito redondito, gordito, está lleno de ese líquido negro y oscuro, ¿no es cierto? Recuerde que Dios lo sacó a Miguelito de allí, lo puso todavía a un costado, pero a pesar de que Dios lo tomó y lo sacó, él todavía está allí lleno de todo ese líquido negro y oscuro, o lleno de ese pecado y de injusticia que teníamos todos en el medio del domo. Pero ya no es parte del sistema, porque Dios lo sacó, Dios lo apartó, Dios lo santificó, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Manda otra vez al Espíritu Santo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Porque antes vino y nos separó. Antes vino y nos separó, nos puso allí. Ahora, manda otra vez a traernos convicciones, en este caso, de pecado, de justicia y de juicio. Antes vino el Espíritu Santo, nos tomó del medio del domo y nos puso al lado afuera. Ahora viene a hacer un trabajo con nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ponga atención. Estas tres cosas son las que empiezan a detonar un cambio. Muchas veces le pedimos a la gente que haga una oración para aceptar a Cristo como Salvador. ¿Es cierto? Le insistimos y lo hacemos pasar, póngase de pie, cierre sus ojos, nadie mira para que no le dé vergüenza, le prometo que no lo voy a hacer pasar, pero mire, si usted cree en Cristo, pase. O sea, ahí nomás le mentimos, ¿me entiende? Muchas veces le pedimos a la gente que haga una oración para aceptar a Cristo como Salvador. Pero uno no puede hacer una oración con alguien donde el Espíritu Santo no está haciendo ni el más mínimo trabajo de convicción de pecado ni de nada en esa persona. ¿Para qué? Si no hay convicción de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no ha trabajado todavía en esa persona, ¿para qué usted lo lleva a hacer una oración de fe? Puede que esa persona no quiera pasar un mal momento, no quiera pasar un bochorno frente a la gente y hace la mentirita y dice, bueno, paso, repito lo que este me dice, porque si no, todo el mundo va a decir, mira, ese no quiere pasar, ¿no? Pasa presionado. Como ha sucedido 1.000.000 de veces, el que, sí, el que te lleva a la iglesia te mete la mano bajo la alcila, medio te levanta y te lleva medio en el aire para el frente. Eso pasa muchas veces. Sí, lo hemos visto. Puede que esa persona no quiera pasar un mal momento o un bochorno frente a la gente y decide hacer la oración. Lo está haciendo solo porque está siendo presionado y para no pasar vergüenza. No lo está haciendo porque el Espíritu Santo lo haya hecho sentir convicción de pecado. Mientras no pase eso, sencillamente la persona estará unos días en la iglesia, pasará 2 o 3 días, luego esa persona no querrá saber nada más con Dios ni con la Virgen. No quiere saber nada con nadie, ¿me entiende? Escuche lo que le digo. Después, esta misma persona hipotética va a ser invitada por otro ministerio de la iglesia. ¿Y sabe lo que va a decir? No, sí, a mí me invitaron y yo ya pasé al frente, hice la oración, ¿me entiende? Y ese va a tener ese escudo, cada vez que alguien lo invite a los pies de Cristo, va a tener ese escudo diciendo, no, yo ya pasé. No, yo ya lo hice en la iglesia tal. Cuando en realidad lo único que hizo, hacer todo un esfuerzo para no pasar vergüenza, porque el Espíritu Santo nunca hizo convicción de pecado. Esa situación, hecha de una manera irresponsable, genera un efecto dominó en el futuro para aquella persona que nunca más aceptará ir a la iglesia. O en la mayoría de los casos pasa eso. Como dije ahí recién,
2 o 3 días irá a la iglesia, vendrá un par de veces, encontrará la más leve razón para no volver. La más leve, la más injustificada de las razones no usará para no volver a la iglesia. Otro será el culpable. El pastor que predicó, el pastor que se equivocó, el pastor que se olvidó, o el hermano que lo saludó, que no lo saludó. Cualquier excusa será suficiente para que esa persona no vuelva. Pero la realidad es que nunca el Espíritu Santo hizo convicción de pecado todavía allí. Esa persona no abrió su corazón para que el Espíritu Santo haga convicción de pecado. Esa es la verdad. Mientras no pase eso, sencillamente esta persona estará unos días en la iglesia, pasará los días y luego esa persona no querrá nunca más saber nada con Dios ni con la iglesia. Cualquier motivo será suficiente para no ser parte de la iglesia. ¿Por qué esto es así? Me preguntaba yo. Respuesta, porque sencillamente todavía está llena de pecado y de todo tipo de injusticia. Está como salió del domo. Dios la sacó del domo, la puso afuera, pero todavía no ha habido una descontaminación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Me pregunto. Respuesta, esta persona ya está fuera del sistema, empieza a ser trabajada por el Espíritu Santo. El primer punto de ese trabajo es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento hace que esta persona se dé cuenta que su vida está llena de ese líquido negro y horrible, pegajoso que tenía dentro. ¿Cómo se da cuenta? Porque empieza a escuchar una voz que antes no había escuchado. Recuérdese que le dije que cuando estaba en el domo cerrado, nadie de ese domo podía escuchar la voz de Dios. Dios tenía que sacarlo del medio, llevarlo hasta un costado, ponerlo del lado afuera para que recién empiece a escuchar la voz de Dios, que es lo que estamos diciendo. Y allí trabaja el Espíritu Santo y lo primero que hace es arrepentimiento, convence de pecado. El Espíritu Santo te convence de pecado y vos decís, sí, la verdad que me robé todas las herramientas de la empresa. La saqué por la puerta de atrás, la saqué metida entre la ropa, me la puse como fuacón acá atrás. De verdad, todas las herramientas que le faltan al patrón las tengo yo en mi casa, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hubo convicción de pecado. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar modo de pensar. Uy, ahora tengo que ver la manera de cómo entro a la empresa de vuelta a la soldadora que me había llevado para la casa. Cosa que allí aparezca en el medio y ¿quién fue? Nadie fue, para no pasar vergüenza o me echen porque yo me la había llevado. Entonces, escondido, la meto de vuelta en la empresa y la dejo allí en un rincón. ¡Oh, mira dónde estaba la máquina! ¿No es cierto? Ahora cadabra, apareció como un arte de magia. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque el Espíritu Santo empezó a trabajar en esa persona, empezó a cambiar su modo de pensar, se dio cuenta de que tenía él sobre su vida robo en este caso, en este ejemplo verdadero, en este ejemplo, ¿no es cierto? Y empieza a cambiar su forma de pensar y de ver las cosas porque está siendo trabajado por el Espíritu de Dios. El arrepentimiento hace que esta persona se dé cuenta de que su vida está llena de este líquido negro y horrible. Romanos 7:24 dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios empieza un proceso para que ese líquido nuevo, que es la vida de Dios, comience a caer sobre este vaso. Aquí empezamos lo de hoy. Recuérdese, y de hecho yo se lo enseñé alguna vez, la razón básica para que Dios crea al hombre es que sea un vaso, ¿se recuerda? Para que después contenga, en este proceso maravilloso, contenga a Dios mismo. ¿Se acuerda de eso? Dios empieza un proceso para que este líquido nuevo, que en la vida de Dios, comience a caer en ese vaso. Al comenzar a llenar ese vaso y comienza a rebalsar, se comienza a cambiar ese contenido, el líquido nuevo va reemplazando al líquido negro y horrible y oscuro que tenía él antes. Este proceso, no sé si usted... Yo he hecho la prueba en alguna ocasión. Puse un poco de té, le empecé a echar agua, empieza a subir lo amarillo así, se desborda y llega un momento que ya está todo el agua limpia. Espectacular. Este proceso, simple pero muy necesario, se llama regeneración.
Acuérdese, regeneración, arrepentimiento, justificación y regeneración. Son los tres puntos básicos para considerarse hijo de Dios. Esto se llama regeneración. La regeneración no es otra cosa que la vida de Dios cayendo dentro de un vaso y sacando todo lo malo, todo lo injusto, todo lo pecaminoso, todo lo que es detestable, en un proceso continuo de renovación. Usted ora, entra. Usted canta y entra. Usted toca la guitarra y entra. Usted toca el ukulele y entra. Y usted escucha la voz de Dios y entra. Y usted se conecta a los estudios bíblicos y entra. Y usted va a la reunión de oración y entra y sigue entrando. Y mientras tanto entra, la vida de Dios va sacando de nosotros todo eso que antes guardábamos como cosa natural y que por el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, Dios nos muestra que eso de verdad es pecado y hoy tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Eso se llama regeneración. Buenísimo. La regeneración entonces no es otra cosa que la vida de Dios cayendo dentro de un vaso y sacando todo lo malo, todo lo injusto, todo lo pecaminoso, todo lo que es detestable en un proceso continuo de renovación. Esta persona, que ya está libre de ese domo, además está siendo libre no solo del lugar, no solo que usted es libre de haber salido de allí, sino que también está siendo libre de usted mismo, libre de su propia naturaleza. ¿Cuál era su naturaleza antes? El pecado, la carne, el mundo, ¿no es cierto? Está siendo libre de su propia naturaleza, está cambiando su mente, lo cual significa arrepentimiento. Y esta persona nunca más podrá volver atrás. Cuando se arrepintió, cambió forma de pensar, aceptó la justificación de Dios con todo el paquete doctrinal que trae eso, y empezó este cambio regenerativo, porque la vida de Dios viene, escuche, esta persona nunca más podrá volver atrás. Esta es una verdadera conversión. ¿Por qué no podrá volver? Escuche, porque si trata de volver atrás, si es que eso es el caso, aunque es difícil que eso pase, ese sistema, el sistema antiguo, ya no lo reconoce como suyo. Es verdad. Ya usted no encaja y los otros lo miran así como diciendo, vos no sos de este domo, amigo. ¿No me entiende? Sí, total. Ese sistema ya no lo reconoce como suyo. ¿Por qué? Me pregunté yo. Respuesta, porque ya no hay nada dentro de él que lo identifique con ese sistema. A usted ya no le agradan esos chistes de doble sentido, eso que es muy común en las empresas de los manoseos, de que se andan tocando como si fueran medio, ¿no? Eso que antes por ahí era normal porque uno estaba viviendo en medio de ese domo, después eso empieza a molestar. Después no solamente uno tiene una boca limpia, sino que te molesta cuando escuchas cosas que no son agradables al oído. Ya cambias tu manera de hablar, tus conceptos, tu vocablo, tu vocabulario es más amplio, te refieres a otra, hasta tu forma de saludar. Uno le termina llamando hermano a cualquiera de por allí porque somos estamos tan acostumbrados a vivir dentro de este mundo de hermandad que para nosotros es normal decir hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Respuesta, porque ya no hay nada de él que lo identifique con aquel sistema. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene de mí, dijo Jesús. Ahí viene, me van a tomar preso, me van a llevar, me van a juzgar con mentiras, me van a azotar, me van a crucificar. Pero ese que viene no tiene nada de mí. Ponga atención. Otra pregunta que yo le había hecho al principio. Te va a recordar ahora. No hablaré ya más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Importante, cabe preguntarnos, ¿cuánto tiene Satanás todavía de nosotros? Buena pregunta. Alguien me dirá, no, nada. ¿Y por qué a veces tenemos boca sucia? No, nada. ¿Y por qué tengo rencillas con mi hermano? No, nada. ¿Y por qué maltrata a mi esposa? No, nada. ¿Y por qué no cumplo con los mandamientos que la Biblia determina ahí en la palabra de Dios?
Alguien habrá dicho, ¡ay, qué ejemplo que da este pastor! El que se roba las herramientas del taller y después ese que apareció esa soldadora chiquita, muy especial, muy cara, apareció en el medio de los... y no te sé que Como yo que no la vimos, como que hace nadie la muchos vio en el años que yo... medio de todos nosotros. Hace muchos años que yo no trabajo en una metalúrgica, pero Pasa siempre lo mismo. ahora, ay, ¿cómo el pastor usa estos ejemplos? Ese muchacho que se llevó la maquinita era un ladrón. ¿Y cómo le llama a la Biblia al que no entrega el diezmo? Claro. Lo dijo usted y Malaquía, no lo dijo Luis. Pero sí dice la Biblia. La Biblia dice, vosotros todos me habéis robado, dice. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cuánto tiene Satanás de nosotros todavía? Es bueno reconocerlo porque si lo podemos reconocer, vamos a cambiar de modo de pensar. Ese ejemplo hipotético reconoció que la herramienta no era de él, se la había sacado a la fábrica. Cambió su modo de pensar y vio la manera de llevar la maquinita y dejarla entre los galpones ahí, ¿cómo se llama? Entre las mesas ahí donde trabajan o entre las cajas. La verdad que se la jugó porque si lo veía, creo que quedaba en el horno. Si alguien lo No, veía, lo iban a mandar preso a ese. olvide, sí, tremendo. Hablo para los que no saben que este es un ejemplo real que sucedió en una metalúrgica por allá, donde trabaja un hermano mío que, ¿no? Así que por eso hacemos este ejemplo tan claramente. Cabe preguntarnos, ¿cuánto tiene Satanás de nosotros todavía? Si es que tiene algo de nosotros, porque por ahí puede ser que no tenga nada de nosotros. Yo le hice una pregunta. ¿Puede usted estar en este mundo, pero a la vez no estar en este mundo sin haber muerto aún? ¿Te acuerdas? Ponga atención, López. Estar en este mundo. Jesús llegó a decir, yo ya no estoy en el mundo, pero todavía estaba con los discípulos, porque en Juan 17 estaba orando por ellos, no había muerto todavía. Y sin embargo dijo, yo ya no estoy en el mundo. ¿Cómo es eso? Le explico. Juan 17:11 dice, yo y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Interesante. Juan capítulo 17, versículos 9 al 19 voy a leer porque solo es tan rica esta oración intercesora por los discípulos que somos nosotros. Solamente leemos y le explico. 17, 9 al 19 dice, esto por ellos, por lo que te pido, es por ellos por lo que te pido. Ponga atención, no estoy pidiendo por el mundo, no estoy intercediendo por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Jesús no vino a morir por el mundo, pero acá en esta ocasión dice, yo no estoy intercediendo por el mundo, yo estoy intercediendo por los que tú me diste. ¿Y por qué es tan importante? Mire, el versículo que sigue. Todo lo que yo tengo es tuyo, dijo el Señor. Y todo lo que tú tienes es mío, dijo Jesús. Entienda, todo lo que tú tienes, Padre, es tuyo. Pero todo lo que tú tienes, Padre, es mío, dijo Cristo. Chao el argumento de los testigos de Jehová, entre otros, de que no, que una criatura creada, que no es divino. Mira lo que dice, todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, dijo él. Y por medio de ellos me has dado gloria. ¿Por medio de quién? Por medio de estos discípulos. Por medio de nosotros recibe gloria a Cristo. Y por medio de ellos, por los discípulos, por la iglesia, por Jesús Rey de Gloria, entre otras tantas buenas iglesias que hay, y por medio de ellos me has dado gloria. Yo ya no estoy en el mundo, pero estos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, manténlos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros somos somos una cosa. Cuando yo estaba con ellos, yo los mantenía en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé de tal manera que no se me perdió ninguno de ellos, excepto el que estaba destinado a perderse,
lo cual sucedió para que se cumpliesen las Escrituras. Pero ahora vuelvo contigo. Digo esto mientras yo todavía estoy en el mundo, para que tengan mi gozo en sí y en plenitud. Yo les di tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Por qué lo Ah, aborrecían? ¿Por qué lo aborrecían? Porque entregó la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos van a odiar por el simple hecho de que nosotros predicamos la palabra de Dios? ¿Cuántos ateos hay que se gastan la vida peleando con alguien que supuestamente no existe? Si vos decís que sos ateo, que no existe Dios, ¿por qué te gastas tanto peleando con uno que no existe? El Dios de la banana. Usted, yo le diga, Pablito, lo voy a castigar y voy a rogar al Dios de la banana que lo castigue. ¿Usted se preocuparía? ¿Qué se va a preocupar si el Dios de la banana no existe? ¿Para qué preocuparse tanto por alguien que supuestamente no existe? Hablo de los que declaran no creer en Dios o que Dios no existe, ¿no? Yo en algún tiempo fui de esa calaña. Yo le di tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No te pido que los saques del mundo. Oh, hermano, o sea, Dios ora por nosotros, pero nos mantiene acá en el problema, no sé si me explico. No te pido que nos saques del mundo, sino que los guardes del malo. No son del mundo, como tampoco yo lo soy. Conságralos mediante tu verdad. Tu palabra es la verdad. Consagrados mediante la palabra de Dios. Antes le dije que nadie puede cambiar de manera de pensar si no escucha, si no lee, si no estudia la palabra de Dios. Nadie puede ser consagrado para Dios si no es mediante la palabra. Mire lo que dijo Jesús. No son de este mundo como tampoco yo lo soy. Conságralo mediante tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo ahora. Por amor de ellos, yo me consagro para que ellos también estén consagrados por la verdad, por la palabra de Dios. Aquí tenemos un pasaje lleno de verdades tan grandes que solo la podemos fragmentar un poquito. No podemos hacer un estudio de esta oración intercesora de Juan porque nos llevaría lejos de nuestro camino, pero vale la pena mencionar dos o tres cosas. En primer lugar, nos dice algo de los discípulos de Jesús. El discípulo, ¿usted es discípulo de Jesús, por esto? ay, nada más. Sí, ¿Y su esposa? sí, Creemos que sí, ¿no? creemos Bueno, y que sí. cualquiera de las 15 familias que están conectadas, todos somos eh, hijos de Jehová, hermanos de Jesús, Ah, ¿no? Hermanos de Jesús, sí, está bien, pero mire, o sea que somos discípulos de Cristo. El discípulo, vamos a recordar lo que leímos recién, el discípulo es un regalo de Dios a Jesús. Yo se lo prediqué en la iglesia 1.000.000 de veces. El mayor regalo, lo mejor que tenía Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, la iglesia se la regaló a Cristo. Acabamos de leer, lo que tú me diste, Señor, yo lo he guardado. Ninguno he perdido, solo el hijo de perdición. El discípulo es un regalo de Dios a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Espíritu Santo nos mueve el corazón para que respondamos a la llamada de Jesús. No es que nosotros somos buenos y aceptamos a Cristo. El Espíritu Santo trabajó en nosotros para eso. Nadie se puede arrepentir verdaderamente si no hay un trabajo del Espíritu Santo en él. Número dos, por medio del discípulo le viene gloria a Jesús. Oh, qué lindo. Las personas que Jesús ha redimido le dan honor a él. Siempre, siempre la gloria es de él. La persona que era mala y se ha vuelto buena, eso es honra para Cristo. El que se lleva la herramienta y ahora la devuelve, ese le da honra a Cristo. No sé si me entiende. Él dice, estamos hablando de alguien que no es cristiano, por favor no vayan a pensar mal que es un hermano de la iglesia. No, no, es un trabajador de allá del parque industrial de Bursaco que no tiene nada que ver con nosotros. Aclaro esto en serio para que alguien no vaya a pensar mal. La persona que era mala se ha vuelto buena, esa es la honra que se le da a Cristo. El discípulo es una persona a la que se le ha confiado una tarea. ¿Cómo? Si usted es discípulo de Cristo, a usted se le ha confiado una tarea, Pablito.
claramente. El discípulo es una persona a la que se le ha confiado una tarea. Como Dios envió a Jesús, así Jesús envía a sus discípulos. A Jesús le comentaron una tarea y la cumplió poderosamente y perfectamente. El trabajo de Jesús es perfecto y completo. No hay nada que agregar a lo que Cristo hizo. Así como Dios envió a Jesús, así Jesús envía a sus discípulos. Aquí está la explicación de algo que nos extraña en este pasaje. Jesús empieza diciendo que no pide por el mundo y sin embargo vino a salvar al mundo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Pero, como ya hemos visto, en el Evangelio de Juan, el mundo significa también la sociedad humana que se organiza sin tener en cuenta a Dios. Lo que Jesús hace por el mundo es los bendice, bendice al mundo, y te lo explico cómo. Lo que Jesús hace por el mundo, para bendecir al mundo, es enviarle a sus discípulos para que conozcan a Dios y vuelvan a Él a través de estos discípulos enviados. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos cantado, heme aquí, envíame a mí? ¿No? Envíame a mí, y a veces no quieren ir a nada, o sea, ¿me entienden, no? Pero la mayoría van, hermano. La mayoría vamos debajo de los árboles, la mayoría vamos ahí a casas prestadas, la mayoría vamos allí a alquilar, la mayoría vamos. Que vamos, ¿no? Jesús, lo que Jesús hace por el mundo es enviarle a sus discípulos para que conozcan a Dios mediante Él y vuelvan a nuestro Dios. Jesús ora por sus discípulos para que sean tales que puedan ganar al mundo para Él. Además, estos pasajes nos dicen que Jesús les ofreció a ellos, a los discípulos, dos cosas. Sí. Atención. Número uno, le ofreció alegría. Cristo le ofreció a los discípulos, número uno, alegría. Todo lo que les estaba diciendo estaba diseñado para comunicarles su suprema alegría para ellos. Está diciendo, no temas manada pequeña, yo he vencido el mundo. Acá decía recién, yo me consagro para que ellos estén certificados de la verdad. O sea, yo muero en la cruz para que ellos estén certificados de la verdad. Él promete que todas las lágrimas nuestras serán puestas en una redoma, dejadas de lado, porque allá donde vamos no habrá muerte ni separación, solo habrá gozo en el espíritu. No sé, cantaremos todo el tiempo, pasearemos con el Señor. Una vida plena. Les ofreció su alegría. Todo lo que le estaba diciendo estaba diseñado para comunicarles su suprema alegría. Y número dos, también les hizo una advertencia. Y vio, no puede ser todo azúcar, ¿vio? También le hizo una advertencia. Les dijo que eran distintos del mundo y que no podían esperar nada más que su odio. No los van a querer, muchachos. Él dijo, si los desprecian a ustedes, recuerden que me despreciaron a mí primero. Si los odian a ustedes, recuerda que me odiaron a mí primero. Si mienten en contra de ustedes, recuerda que primero mintieron en contra mía. Si los quieren matar, recuerda que primero me mataron a mí. Él también les hizo una advertencia, les dijo que eran distintos del mundo y que no podían esperar del mundo nada más que su odio. Nota importante. Esto es como un espejo espiritual donde podemos diferenciar creyentes de no creyentes. Aunque los no creyentes se quedan creyentes, por ejemplo. Los no creyentes. Yo hice aquí 3 o 4 reseñas para que algunos no se equivoquen, ¿no? Si odias, no eres creyente. Si perdonas, sí eres creyente. Deberíamos, yo puse entre paréntesis, deberíamos revisar nuestros sentimientos. Otra, si extrañas a tus hermanos, no importa los errores que hayan cometido, eres creyente. Si te alegras de su desaparición, dudaría mucho que seas creyente. Otra, su nivel de misericordia, sus principios morales y su escala de valores los hará diferente a todo lo que el mundo siente. Y todavía más, en este pasaje Jesús hace la más
gloriosa declaración de propiedad de todas las que ha declarado. Orando a Dios le dice, todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes, Padre, es mío, dijo él. La primera parte es natural y fácil de comprender, todo lo que hay le pertenece a Dios. Y Jesús lo repitió una y otra vez, pero la segunda parte es alucinante. Todo lo que tú tienes es mío, declaró el Señor. A lo cual Lutero dijo alguna vez sobre esto, esto es algo que ninguna criatura, excepto Jesús, ninguna criatura puede decirle a Dios, todo lo tuyo es mío. No, solo Cristo. No empecemos que sí, que Dios me dio todo, que me dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No, el único que puede decir con seguridad, todo es tuyo, pero lo tuyo es mío, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Que quede claro, que no malinterpreten esos versículos que acabo yo de mencionar. Nunca presentó Jesús más claramente su identidad con Dios que en esta declaración de Juan. Es una misma cosa con él, de tal manera que dispone de su mismo poder, de sus mismos privilegios, de su misma facultad, de su misma gracia, de su misma gloria, de su misma potencia. Igualito que el papi. No hay duda de esto. Este pasaje tiene para nosotros un interés tan extraordinario porque nos dice lo que Jesús pedía para sus discípulos, los cuales somos también nosotros. La primera cosa esencial es que debemos fijarnos en que Jesús no le pidió a Dios que lo saque a sus discípulos de este mundo. O sea, no lo saques del problema, papi. No, guárdamelos del malo. Cuídamelos de Satanás. Déjalos en el medio del problema. Que sea, ¿no? Que se pongan duritos, que se pongan valientones, que el Espíritu Santo los va a contener. Los ángeles van a estar a su alrededor observando por si acaso, pero déjamelo ahí, no me lo saques del problema. Que resuelvan el problema. Que trabajen para resolver el problema. Nada más, guárdalos del mal. Eso es lo que Jesús oraba. La primera cosa esencial es que debemos fijarnos en que Jesús no le pidió a Dios que sacara a sus discípulos de este mundo. Él no pidió para ellos una posibilidad de evasión, sino que alcanzara la victoria. La clase de cristianismo que se refugia en un convento o monasterio no le habría parecido cristianismo a Jesús. No, sí, vamos a orar nomás, no vayamos a la villa porque está peligroso, no nos reunamos ahí bajo los árboles porque hace frío, hace calor, hay mosquitos, los pájaros nos ensucian la ropa, ¿no? No. Esta clase de cristianismo que no se identifica nada más que con la oración y la meditación, la vida retirada al mundo, le habría parecido una versión trágicamente truncada de la fe que vino a traernos. Él insistía en que era en medio de las vueltas de la vida y las revueltas de la vida donde tenía que vivir el cristianismo. Esos son los revolcones, López, que nosotros tenemos que hacernos. Es que cuando nos dieron de este lado, cuando más trate de ponerse de este, ¿me entiende? Cosa que le dé descanso. No sé, y después, bueno, está PC, pero, ¿no? Él insistía en que era en medio de las vueltas y las revueltas de la vida en donde tenía que vivir el cristianismo. Por supuesto que se necesita orar y meditar y retirarse a las puertas cerradas para estar a solas con Dios, pero estas cosas no son el fin de la vida, sino medios para alcanzar el fin, que no es otro que de demostrar la vida cristiana en los trabajos y en las pruebas de la vida que tenemos en este mundo. El cristianismo no se propone retirar a nadie de la vida, sino equiparle para vivirla de mejor manera. No nos ofrece liberarnos de los problemas, sino capacitarnos para resolverlos. No nos ofrece una paz fácil, sino una milicia victoriosa. No nos ofrece una vida en la que se evitan y evaden los conflictos, sino en la que se arrostran y se conquistan.
todo lo que vivimos en esta vida, es indudable que el cristiano no es de este mundo. Es verdad que es el mundo donde tiene que vivir el cristianismo. No debe desear abandonar el mundo, sino conquistarlo, hermano mío. Jesús pidió por la unidad de sus discípulos. Donde hay divisiones, exclusividad, competencia entre las iglesias o dentro de ellas, la causa del cristianismo está en grave peligro y la oración de Jesús está frustrada. Como dicen en la tele, repito porque vale la pena. Donde hay divisiones, exclusividad, competencia entre las iglesias o dentro de ellas, la causa del cristianismo está en peligro y la oración de Jesús está frustrada. Pregunto, ¿quién se atrevería a ser el causante de que la oración de Jesús, nuestro Dios, a nuestro favor quedara frustrada o nula? Yo no, ¿eh? Yo no, porque después hay que llegar allá, Pablito. Ojo. No se puede predicar el Evangelio en serio en una congregación que no es una compañía bien unida y armónica de hermanos. Repito, quiero decir claro que esto está sacado del comentario de William Barclay, por si alguno lo quiere recapitular. No se puede predicar el Evangelio en serio en una congregación que no es una compañía bien unida, armónica de hermanos. Iglesias en competencia no pueden evangelizar al mundo en serio. Jesús pidió que sus discípulos fueran realmente una sola cosa, como Él y el Padre lo son. Y no ha habido otra oración suya que los cristianos individuales o las iglesias hayamos puesto tantas trabas para que se cumpla. Repito, porque vale la pena. Jesús pidió que sus discípulos fueran realmente una sola cosa, como Él y el Padre lo son. Y no ha habido otra oración suya que los cristianos individuales y las iglesias hayamos puesto tantas trabas para que se cumpla. Vivimos peleando como el perro y el gato. Punto. Y aparte, no hay vuelta en esto. Tercero, Jesús le pidió a Dios que protegiera a sus discípulos de los ataques del maligno. La Biblia no es un libro teórico. No discute el origen del mal, pero tampoco deja lugar a duda en cuanto al poder del mal que actúa en este mundo en contra del poder de Dios. Nos da ánimo y confianza saber que Dios está vigilante en nuestras vidas como un centinela para mantenerlas a salvo del mal y del maligno. Tranquilo, yo ya con esto le salvé la noche. Buenísimo. Usted esté tranquilo y métale para adelante que mire, nos da ánimo y confianza saber que Dios está vigilante nuestras vidas como un centinela para mantenernos a salvo del mal. Que tiren escopeta, granada, bazooka, tire que Dios está ahí para guardar. No hay problema. El hecho de que caigamos en la tentación tantas veces es debido a que tratamos de enfrentarnos con ellas dependiendo de nuestras propias fuerzas, en lugar de buscar la ayuda y de recordar la presencia de nuestro protector a nuestro lado. Jesús pidió que sus discípulos estuvieran consagrados a la verdad. La palabra para consagrar es la palabra aguisain, que viene del lugar aguisein, que en la versión Reina Valera se traduce por santo, pero cuyo sentido más radical es diferente o separado. Según esto, Aguisain tiene dos ideas claras y principales. Quiere decir que estamos separados para una tarea especial, Pablito. O sea, a usted no lo separaron para cualquier cosa, López. Usted no está separado para ser el guardián de ahí de ¿cómo se llama? De la empresa BAD. No, usted está separado para cosas grosas, López. ¿No? ¿Quién está separado para una tarea muy especial, López? Cuando yo a veces le digo la tarea especial y usted se agarra la cabeza, ¿sí? No vamos a decir cuál es, tranquilo. Cuando Dios llamó a Jeremías le dijo, antes de formarte en el vientre te conocí y antes de que nacieras te consagré, nombrándote profeta a las naciones. Jeremías 1:5. ¿Cuántos años tenía Jeremías acá? No sé si 15 o 17 puede ser.
Algunos dicen 7, otros 9 y algunos 12, pero la mayoría de los pensadores dicen que tenía como 9, 10 años. 9, 10 años. Desde antes de su nacimiento, ya Dios había separado a Jeremías para el ministerio muy especial. Es decir, Dios equipó a Jeremías con todo lo necesario para ser el profeta de Dios para las naciones. No le faltaba nada. Aun cuando fue llamado jovencito, Dios allá, antes de la fundación del mundo, ya le había dado a Jeremías todo lo que necesitaba para la tarea especial que le había asignado. A usted Dios lo ha capacitado desde antes de la fundación del mundo con todo lo que usted necesita para hacer lo que yo le digo, ¿me entiende, no? que ya va a ver que yo tengo razón. Acuérdese de mis palabras. Y a mí me ha capacitado con todo lo necesario para ser este pastor luchador para adelante, ¿no? Hoy me hizo escuchar mi esposa allí una canción que en algún momento usted me escribió, lo cual agradezco, voy a agradecer siempre, ¿no? No, y te da ganas de seguir, ¿me entiendes? Porque es decir que Dios equipó a Jeremías con todo lo que es necesario para ser el profeta de Dios para las naciones, a él y a nosotros. Cuando Dios estaba instituyendo el sacerdocio de Israel, le dijo a Moisés que ordenara a los hijos de Aarón y los consagrara para que ministraran como sacerdotes. Éxodo 28:41. Los hijos de Aarón fueron apartados para un ministerio y deben ser especiales. Bien, habíamos estado diciendo recién que la palabra utilizada para allí, la palabra aguiasain, significaba apartar para trabajos exclusivos. Hermanos, y quiero aclarar esto. Gente maravillosa de nuestra iglesia, no es que el Señor apartó al pastor, o apartó a un diácono, a un evangelista, o a un músico. Dios apartó a la iglesia de Cristo. Todos son discípulos de Cristo. Fundamentalmente en nuestra iglesia, donde nosotros tenemos este concepto de que preparamos líderes para Dios. Entonces, todos, del más nuevo al más viejo, del más joven al más anciano, del más preparado al menos preparado, todos han sido llamados por Dios para tareas especiales. El diablo siempre le va a recordar lo que seguramente usted recibió a lo mejor en su niñez. No servís para nada, no sos capaz, yo soy mejor que vos. De esa mentira del diablo, hermano. Acabamos de pasar más de media hora diciendo que Dios los ha separado a nosotros, que Jesús oró en Juan 17 por los discípulos y que los ha capacitado para tareas muy especiales. Por eso es que yo no permito dentro de nuestra iglesia que alguien me diga, no, sabe que yo no puedo. Les enseñé hace poco que hay cosas que un cristiano no debe decir. No puedo, no sé y no tengo. Son cosas que un cristiano no puede repetir, porque van en contra de la palabra de Dios establecida para nosotros como cristianos. Así que esta palabra, aguasain, que habla de separar a una persona, tiene dos connotaciones. Ya hablamos separado para tareas muy especiales, del más grande al más chico, no lo olviden. Pero también esta palabra quiere decir que no solo aparta a alguien para el ministerio o tarea especial, como ya hemos visto, sino que también equipa a una persona con las cualidades de mente, corazón y carácter que le serán necesarios para esa tarea. No solamente te aparta, sino que te capacita con capacidades de mente, de corazón y de carácter que son necesarias para que lleves adelante tu tarea. No hay manera de decir no puedo, con esta capacitación de Dios especial para nosotros. No hay manera de decir, no me sale. No me sale porque no lo he intentado lo suficiente. No me sale porque no le ha hecho el coraje para hacerlo. Es por eso que yo soy de aquellos que creo que el concepto cristiano del púlpito de Jesús Rey de Gloria es para que todo Jesús Rey de Gloria lo utilice. Usted sabe que yo no soy muy afecto a entregarle nuestro púlpito a invitados, evangelistas de moda, ni otros súper poderosos. Yo no soy de esa idea, pero no tengo ningún problema en entregar nuestro púlpito a cualquier miembro de mi iglesia. Que quede claro eso. Entonces, esta palabra, aguiasain, quiere decir que no solo aparta a una persona para el ministerio y tareas muy especiales, sino también que la equipa a una persona con la cualidad
de mente, corazón y carácter que le serán necesarias para la tarea a realizar. ¿Qué tal? Buenísimo. Si una persona ha de servir a Dios, debe tener algo de la bondad y de la sabiduría de Dios en él. Por algo Dios ya te trabajó, te arrepentiste, te justificó, te está haciendo la regeneración. O sea, ¿qué dijimos recién que hacía eso? La vida de Dios en ti. Entonces, si la vida de Dios está en ti, ¿cómo no vas a poder hacer lo que Dios quiere que hagas? Se ríe, Él, Juan. él ha de servir a Dios, el que ha de servir a Dios santo tiene que ser también santo. Primera de Pedro 1:16 dice, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Y así Dios no solo escoge a una persona para una tarea especial y la aparta con ese fin, sino que la equipa con las cualidades necesarias para llevar a buen término todas aquellas tareas. Debemos recordar siempre que Dios nos ha escogido y nos ha consagrado para un servicio muy especial para Él, que es amarle, obedecerle y traer a otros para que hagan lo mismo. Dios no nos deja a merced de nuestros propios recursos, sino que nos equipa en su gracia para la tarea. Si ponemos nuestra vida en sus manos, imposible no alcanzar la meta. Retomamos. ¿Por qué Jesús dice que Él ya no está en este mundo? Si todavía Ah, estaba con los discípulos. sí. ¿Porque Jesús dice esto? Respuesta. Porque Jesús dice que no tenía nada, absolutamente nada, dentro de Él del mundo. Estaba totalmente ajeno al mundo, no había nada del mundo que pudiese haber en Él. Cuando una persona comienza a ser trabajada por el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo va a hacer es, básicamente, va a empezar a cambiar todo lo interior que sea contrario a la naturaleza de Dios. Ese tiempo es fundamental, ponga atención. Esa primera etapa va a durar apenas unos cuantos meses. No va a durar, ¿usted cuánto lleva? 5, 7, 10 años en la iglesia. No, no dura 12%, 60 meses, ¿eh? No dura 120 meses esta etapa. Esta etapa donde el Espíritu Santo te quiere cambiar dura simplemente un par de meses. Y vos tienes que aprovechar, recuerde, ese lobo imaginario, nos sacan de allí, empezamos a escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo te empieza a convencer de pecado, de justicia, de juicio, te empiezas a arrepentir, empieza a cambiar tu mente, empiezas a cambiar tu forma de pensar porque la vida de Dios viene a ti, y después te elige y te capacita con todo lo que necesitas para hacer una tarea. Muy simple de entender. Buenísimo. Espectacular. Este tiempo es fundamental en la primera etapa y va a durar apenas unos cuantos meses. Cuando la persona sale de ese sistema de gobierno del maligno, necesita que el Espíritu Santo comience a operar y vaya trayendo revelación de lo que es injusto o de lo que no conviene que esté en nuestros corazones. Eso comienza a salir de la vida como un río porque la vida de Dios comienza a llenar de una manera absolutamente maravillosa. La gente no necesita doctrina en ese tiempo. No, necesita disfrutar de Dios. Viene de tantos años de esclavitud, viene de tantos años de estar su vida llena de ese líquido negro, pegajoso y maloliente, que usted tiene que empezar a disfrutar de Dios. Importante, la gente no necesita doctrina en ese tiempo, necesita la vida y el disfrute de Dios. ¿Se acuerdan que lo primero que nos regalaba era alegría? Claro, porque usted está, imagínese López condenado a muerte. Por todo lo que había hecho con Miguelito, ¿se acuerda que estaban los dos en el domo? Allá uno al lado del otro, los dos condenados a muerte. ¿Ah? Y muerte que conocemos, las características de infierno eterno, sufrimiento, gusano y todo lo que ya hemos leído en la Biblia. Y de repente viene alguien que no merece morir por usted, sin embargo muere en su favor y lo declara, nunca te equivocaste, hijo. Nunca te equivocaste, Pablito. Nunca metiste la pata, Miguelito. Nunca hiciste nada indebido, Miguel. Hoy sos santo, separado y capacitado para tareas muy especiales. ¿Cómo no va a provocar alegría eso? Obvio, obvio, sí, Ahora sí. me pregunto yo,
¿Y por qué tanto hermano todavía sigue haciendo así una especie de gárgara de limón en ayuna? ¿Por qué hay tanto hermano que sigue todavía arrastrando esa mochila interminable del rostro de un semblante decaído? Todavía te arrastra, pareciera que todavía te arrastran las cadenas y Cristo te hizo libre. Y lo primero que te regala todo esto es para que, entendiendo la mitad, te pongas contento. Antes ibas para el infierno, hoy vas para la vida eterna. Antes tu amo era un sádico perverso como Satanás, hoy es Dios que es amor, es tu Padre. Hemos sido reconciliados por Él a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo no vamos a reírnos? ¿Cómo no va a haber una sonrisa, así una buena onda? ¿No? No importa que el pastor se equivoque. Ríase, ámame, aguánteme un poquito. ¿Cuánto más puedo vivir? ¿10 años más? Aguánteme 10 años, no sea malo. ¿Va? Continúo No te mejor. diga eso. No diga eso, por favor. Necesita aprender a disfrutar de la justicia, el gozo y la paz del reino de Dios. Lo que le acabo de decir. El cristiano tiene que disfrutar de esto. Necesita aprender a disfrutar de la justicia, el gozo y la paz del reino de Dios. Necesita disfrutar del Espíritu Santo, necesita aprender a disfrutar de lo que es el lavamiento de los pecados. Ya vamos a hablar mucho sobre el lavamiento, bautismo, ¿No? bautizo y todo eso. No Buenísimo. le va a quedar nada de mugre, López, le va a quedar blanquito como un bebé, créame. Bueno. Dios creó al hombre para que sea un vaso, pero este vaso, cuando estaba lleno en ese domo, estaba lleno de todo lo que trae la naturaleza caída. Cuando Dios lo saca, ese vaso comienza a cambiar su contenido para poder un día, ni más ni menos, que contener a Dios mismo dentro de él. Espectacular, hermano. 100 años. Qué Un locura. ateo como yo, que Dios lo haya cacheteado un poco, repulido otro poco, para que después termine siendo un vaso que contiene a Dios mismo. Maravillosa misericordia de Dios. Espectacular. Es por eso que la palabra dice que el arrepentimiento es para con Dios y no solamente un arrepentimiento de lo que hicimos. Recuerde que arrepentirnos es cambiar nuestra forma de pensar. Cuando decimos arrepentirnos para con Dios, nos referimos a que yo cambio mi manera de pensar también con respecto a Dios. Ya no es aquella figura inalcanzable, ¿no? Ficticia, rara, que nos habían enseñado, aprendimos a ver a través de los ojos de la religión. Ahora es alguien distinto, ahora es alguien que está cercano, es alguien que yo lo puedo identificar, es alguien con el que yo me puedo relacionar, es alguien de quien yo puedo esperar comprensión, un abrazo, una sanidad, un milagro, es alguien que me acompaña, es alguien que tiene en mi vida la finalidad de que yo termine viviendo con Él en la vida eterna. Gloria a Dios. Toda esta Sí. historia, todo este sacrificio de Cristo, todo lo que Dios ha creado tiene una sola finalidad, que la iglesia de Cristo termine viviendo la vida eterna con Cristo, el Padre del cielo y el Espíritu Santo allá en la gloria. Esa es la finalidad de todo esto. Ya no es una figura inalcanzable que aprendimos a ver a través de los ojos de la religión. Ahora es alguien distinto, ahora es alguien cercano a mí que me ama. Ahora Él está dentro de mí y yo estoy dentro de Él. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Nos tenemos que arrepentir de los pecados. Nos tenemos que arrepentir del mundo. Nos tenemos que arrepentir de los pactos que hicimos en el pasado con los otros cochinotes. Nos tenemos que arrepentir para con Dios también. Y la fe en nuestro Dios Jesucristo. Sino que, dice Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. En la predicación de Juan el Bautista, esa que está en Marcos, esa que leímos al principio de este estudio, ahí dice que arrepentirse es el punto de inicio para poder cambiar todo nuestro destino
Ahí dice, arrepiéntase que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué menciona el reino de los cielos? Respuesta, porque el motivo central del Evangelio es que nos volvamos hacia el reino. Recuerde, arrepentirse es decir en la dirección opuesta. ¿A dónde íbamos antes? Perdón, ¿a dónde vamos ahora? Respuesta, vamos al reino de Dios. ¿A dónde íbamos antes? Respuesta, lejos del reino de Dios, íbamos en dirección opuesta a lo que Dios quería. Es por eso que Juan decía, el reino de Dios se ha acercado, nos llama a acercarnos a Él. ¿Cuál es la meta de todo esto? Respuesta, el acercarnos al reino de Dios vamos a alcanzar el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con todo esto desde el principio? Vivir con nosotros en la vida eterna. Vivir con nosotros. El fin de Dios, con todo su poderío, con toda su gloria, con toda su magnificencia, con todo lo bello, con todo lo infinito que es en todas sus cualidades. El fin de Él es vivir con la iglesia para siempre en la vida eterna. Nosotros somos la iglesia. ¿Cómo nos va a valer el esfuerzo? ¿Cómo nos va a valer el coraje? ¿Cómo nos va a valer aquellas lágrimas, aquellos dolores, aquellas cosas que nos pasan en la vida? Si lo acaba de decir que Él en todas las cosas está presente, nunca nos ha dejado. Y todo este propósito es simplemente que terminemos viviendo con Él en la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tan así es el sacrificio que tuvo que matar a su propio hijo para bendecirnos y para solucionar este semejante problema creado por los hombres llamado pecado. ¿Cuál es el propósito de Dios desde el principio? Respuesta, vivir con nosotros en la vida eterna. No hay otro fin. En el libro de Génesis habitaba en medio de Adán y Eva. En el libro de Apocalipsis habita en el medio de la Nueva Jerusalén. Siempre en medio con nosotros. Antes de venir al reino de Dios, nuestras vidas se proyectaban en búsqueda de todo lo externo. Todo nos hacía falta, todo. Nos hacía falta esto y lo otro, necesitábamos ser aprobados, necesitábamos ser aceptados, no aceptábamos ser rechazados, necesitábamos de la gente y mil cosas más. Yo más o menos, esto no sufrí yo porque yo era medio ermitaño, yo medio así como que no me importaba mucho si no me querían. Y no necesitaba que me aprobaran tampoco. O sea, yo era medio así, medio raro, pero hay gente que sufre mucho con esto. Nos hacía falta esto y lo otro, necesitábamos ser aprobados, necesitábamos ser aceptados, necesitábamos no ser rechazados, necesitábamos de la gente y mil cosas más. Cuando nos arrepentimos, necesitamos nada más que a Dios en Cristo Jesús. Ahora ponga atención. Esto es realmente muy importante, puse aquí con color. Si usted siente que todavía necesita muchas cosas materiales por un lado, a personas por otro, ser aceptado por otro, no ser desvalorizado por otros, usted necesita arrepentirse para con Dios. Si usted todavía necesita lo que necesitaba antes, usted tiene que arrepentirse para con Dios. Pregunta, ¿por qué? Porque solo en Dios está la totalidad de la satisfacción de todas nuestras necesidades. Significa que si usted necesita más a esa persona que a Dios, eso significa que esa persona es más valiosa para usted que Dios. Si usted necesita esa cosa para usted que lo hace sufrir y no conformándose con tener a Dios, eso significa que esa cosa es más importante para usted que Dios. Y si usted tiene algo que es más importante para usted que Dios, usted se debe arrepentir para con Dios. Que es lo que leíamos el texto recientemente pasado. Porque solo en Dios está la total satisfacción de todas nuestras necesidades. Él solo puede llenarlo todo en todo nuestro vacío en cualquier área de nuestra vida. Obviamente la religión nunca nos va a enseñar esto. Aún durante la venida de Juan y su prédica, ¿por qué no? Porque la religión pretende que nosotros andemos siempre desesperados por las cosas externas y necesitando de muchas otras cosas. Cuando Juan el Bautista dijo esto, nos está enseñando que antes que venga Juan con el mensaje del reino, el reino nunca antes había venido,
solo se había acercado. Es el propio Cristo quien dice que el reino ha llegado. El arrepentimiento se produce principalmente en la mente y en el corazón. El creer a Dios sucede muy íntimamente, muy adentro de nuestro ser. Romanos 19 dice, si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Yo puse acá, esto es lo único que se necesita para obtener la vida eterna. Este es el resumen de su salvación. Marque su Biblia. Hágale una raya ahí, Romanos 19, aunque bonito no quiera rayar la Biblia, ráyela, márquela, no se haga problema, márquela, no importa, bonito, rayá allí, Romanos 19, mira lo que dice Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Listo, no hay más. Este es el secreto. Esto es lo necesario y básico para llegar a la vida eterna. No habla de teología, no habla de grandes sacrificios, no. Usted dice que si confía con la boca que Jesucristo es el Señor. ¿Es su Señor Jesucristo? Amén. Bien. Y creyera en su corazón que lo levantó de los muertos. ¿Se levantó de los muertos el Señor? Amén, amén. Entonces, López, usted es salvo. No importa lo que haya hecho. No importa nada. Usted es salvo. Esto es lo único que se necesita para obtener la vida eterna. Pero acá dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, creyeres, bonito, marque creyeres ahí con un lápiz, con un de esos resaltadores rojos, que sea bien así, creyere, ponga atención. ¿Pero qué es creer? Respuesta, creer es unirse uno mismo con las cosas que cree. ¿Qué es creer realmente? Creer es unirse uno mismo con las cosas que cree. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿Dios es amor? Y usted me dice, sí, Dios es amor, ¿no? Amén, amén. Entonces yo responde que sí, yo creo en eso, yo le digo, entonces únase a eso. ¿Qué es eso? Eso no es un concepto, que Dios es amor. Y que si yo digo que Dios es amor, y no es un concepto para mí, no es una realidad, y yo sigo odiando a la gente, ¿cómo si yo creo? Y creer eso, hacerse uno con lo que creo, ¿cómo voy a seguir odiando a la gente? Digo que Dios es amor y yo sigo maltratando a mi familia, a mis hermanos, continúo contestándole mal a mis hijos, continúo haciendo diferencia entre las personas. ¿Cómo se compatibiliza si creer es hacerse uno con lo que creo y Dios es amor? Yo no puedo hacer eso. Ahora, si todavía haces eso, ¿crees verdaderamente que Dios es amor? Se lo dejo allí para que los hermanos lo analicen. Yo, Pilato. Continúo. Yo sigo declarando que Dios es amor, pero sigo siendo rencoroso o rencorosa. ¿Está el amor de Dios en mí? Yo sí, si yo digo que creo que Dios es amor, pero sigo sin poder tener comunión con mis hermanos, ¿tengo verdadera fe? Lo dejo ahí para la meditación. ¿Qué es creer entonces? Respuesta. Creer es unirse uno mismo con lo que cree. Si yo digo que Dios es amor y que Dios está en mí, entonces el amor de Dios está en mí. Si esto es real en mí, entonces yo puedo amar a cualquier persona de este planeta. Y esta es la base, escúcheme López, esta es la base porque Dios te dice, ama a tus enemigos. Esta es la base. Si yo digo que Dios es amor y que Dios está en mí, entonces el amor de Dios está en mí. Si esto es real en mí, entonces yo puedo amar a cualquier persona en este planeta, incluso a mis enemigos. O sea que si esto es real, Dios no me está pidiendo una injusticia que yo ame a mis enemigos. Y si me manda a amar a mis enemigos, tengo que idolatrar a mis hermanos. Claro, porque imagínese, y de verdad, tienes razón, tienes Si razón. yo tengo que amar a mis enemigos, ¿qué tengo Claro, que sentir por mis hermanos? obvio. Entonces, si vos me tenés que amar a mí, Pablito, ¿por qué te enojas conmigo? ¿Por qué sentís cosas ahí en tu corazón conmigo?
¿Por qué te gusta tanto fijarte que el pastor se equivoca siempre? Sí, el pastor se equivoca siempre. ¿Sabes por qué se equivoca siempre el pastor, Pablito? Porque para ¿Qué equivocarse hay pasó? que hacer cosas. Claro. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Es cierto, es Entonces, cierto. si vos, repito, porque vale la pena, dijo uno por ahí. Perfecto. Si yo te digo que Dios es amor y que Dios está en mí, entonces el amor de Dios está en mí. Si esto es real en mí, entonces yo puedo amar a cualquier persona de este planeta. Importante. Importante es ver que si usted no puede vivir esto en su vida cristiana y diaria, entonces, en términos reales, de lo escrito por lo menos, usted no cree en Dios. Por lo menos en términos escriturales, ¿no es cierto? Dios ha venido a enseñar, Dios no ha venido a enseñarnos conceptos. Él no se para como un profesor con una tiza en la mano en el pizarrón diciéndonos repitan esto. No, Él se da a sí mismo a nosotros para que comamos y bebamos de Él, para que seamos uno con Él. Repito, creer sinceramente es básicamente unir mi vida con las cosas que yo estoy creyendo. Creer en el Evangelio es creer principalmente en Jesús como nuestro Salvador. 16:31 de hecho dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Él es entrar en Él por la fe. ¿Cómo no era que nosotros aceptamos a Cristo? No, nosotros entramos en Él. Él nos permite entrar en Él. Él nos permite entrar en Él. Creer en Él es entrar en Él por la fe. 3:15 de Juan, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creer es recibirle como Salvador, creer en Él y entrar en Él por la fe, pero también es recibirle. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es recíproca. Él me aceptó a mí primero, y claro, yo estoy tan gozoso de que Él me haya aceptado, que yo también lo acepto a Él. Y me da el poder, y esta palabra poder en el griego significa que te da poder, poder para llamarte, pero te da poder para vivir, poder para sentir, poder para actuar como hijo de Dios. Te capacita como hijo de Dios. No solamente tenés el rótulo, tenés la capacidad, como dijimos recién. Él nos capacita con toda nuestra mente, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra fuerza, para cumplir el propósito de Dios. Esto significa la palabra potestad. Me da poder, derecho, capacitación, fuerza, sabiduría. Todo eso está incluido en la palabra poder. No eran 9. Sí, No, pasó. no necesitamos un concepto de las cosas, debemos experimentar con él. Mire, esta es una especie de jueguito de palabras, así como le hice la otra recién, le cuento esta. Mire, si él es la salvación, él debe ser mi salvador y usted debe experimentar la salvación. Sí. Repito, si él es la salvación, Jesús es la salvación. Amén. Él debe ser mi salvador y usted Sí, debe experimentar la salvación. Porque él puede ser la salvación, sí. puede querer ser su salvador y usted a lo mejor no ha experimentado la salvación. Ah, O sea, puede estar dentro de la iglesia, puede estar cerca de la salvación, usted puede saber que es el Salvador, pero todavía no es su Salvador. O sea, se llama hermano sin todavía ser hermano. Repito, si Él es la salvación, Él debe ser mi Salvador, usted debe experimentar la salvación. No basta creer en Él, debemos entrar en Él, tenemos que disfrutar de Él. Eso es fe. Fe es unirse con lo que uno está creyendo. Si Él es la salvación y yo creo en la salvación, Él debe ser mi Salvador. Si Él es amor y yo creo en eso, Él es amor y yo soy en Él, debo experimentar ese amor. No puede ser que Dios sea amor, que usted esté en Él
Y usted no disfrute del amor de Dios, ni de los hermanos, ni de nadie. ¿Cómo no va a disfrutar de nadie en el amor si dice que Dios es amor y el amor de Dios está en usted? Y si lo que usted tiene que compartirlo, usted tiene que compartir el amor de Dios para con su semejante. Ahora me uso yo solo de ejemplo, solamente. Entonces, ¿por qué no me quieren? Repito, estoy siendo usado de ejemplo, no estoy pensando en nada ni en nadie. Pero digo, si el amor de Dios está en nosotros, ¿qué puede salir de nosotros? Solo amor de Dios. Si usted tiene un tomate y aprieta el tomate, ¿qué va a salir dentro del tomate? No, jugo de limón no va a salir tomate. O sea, si lo que hay dentro de mí es lo que es, debe salir lo que hay, no hay otra manera. Si usted parte por la mitad una naranja y aprieta, no va a salir jugo de ciruela. Si usted tiene amor de Dios, de su vida va a salir amor de Dios. Tal fe, Gálatas 3:22, ya termino. 3 minutos más y termino, por favor. Gálatas 3:22, mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Tal fe en Cristo nos da, en Cristo nos da Dios por la palabra de la verdad del Evangelio que escuchamos. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y tengo aquí una explicación de este texto tan espectacular que no vale la pena darla tan rápido. Fue en Cristo en quien se nos asignó nuestra porción de este esquema que fuimos determinados por la decisión de aquel que contrata todas las cosas. Fue en Cristo quien se determinó que vosotros también llegaras a ser por medio de él la gloria de Jesucristo. Estoy leyendo pedacitos así. Cuando habla de nosotros, el apóstol Pablo, quiere decir de su propia nación, los judíos. Cuando habla de vosotros, quiere decir de los gentiles. Pero cuando habla en la última frase de nosotros, está hablando de los dos juntos. Estrategia de estudio que le voy a dar en la próxima si usted me sigue. Le he mostrado lo maravilloso que es usted para Dios. Lo capacitado que usted es para Dios. Cómo es que Dios te ha ido regenerando. Te he mostrado el maravilloso proceso de la regeneración. Te he mostrado el maravilloso proceso del convencimiento que Dios hace para arrepentimiento de obras muertas. Te he mostrado lo capacitado que estamos. Te he mostrado lo maravilloso que es poder disfrutar de Dios. Y te he mostrado lo peligroso que es no tener los frutos de Dios todavía en nosotros. Te he mostrado que tenemos que arrepentirnos del pecado, que nos tenemos que arrepentir también del mundo, y que también nos tenemos que arrepentir delante de Dios si todavía Él no es lo más importante que yo tengo. Te he demostrado cuán importante es que de nosotros salga todo lo que Dios ha puesto en nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque está ahí dentro. Solamente que usted no se ha dado cuenta que en el cajón de la izquierda está todo ese amor de Dios que le ha puesto en tus manos. Y en el cajón de más abajo está toda la fe que Dios le ha regalado. Y en el cajón de la derecha está toda la tolerancia que Dios ha preparado para usted. Porque todo lo bueno de Cristo fue puesto en nosotros. Todo, justificación. Lo malo fue puesto en Cristo. Todos nuestros pecados, y por eso murió. Pero todo lo bueno de Cristo ha sido puesto en nosotros. Paz, paciencia, bondad, amor, justificación. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Cristo tiene, hermano, está en tu vida. Solamente que no has abierto el paquetito o los cajoncitos del mueble que Dios te regaló para empezar a descubrir cada una de las cosas buenas que tú tienes dentro. ¿Cómo sucede esto? Cuando la vida de Dios viene a tu vida, empieza a sacar lo malo y empiezan a brotar todas estas cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Te di el resumen de la fe. Confiesa con tu boca que Cristo vino y que resucitó de los muertos, tienes vida eterna. Se acabó el discurso. No importa nada. No importa cuánto te equivocaste. No importa qué es lo que crees. No importa si crees eso, ya está.
Hoy te he dado una cantidad, una catarata de buenas noticias para que tu vida sea absolutamente valedera y puedas darle gloria este domingo a las 5 y este sábado las damas a las 9 de la mañana. Puedas darle gloria con la mejor de las maneras que tengas, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Espero que esto los aliente en su fe, espero que le agrade, espero que disfrute, disfrute de quién es. Eres un ser especial, llamado Hijo de Dios, capacitado por Dios mismo, contenedor de Dios mismo, para que seas uno con Él en la iglesia. Muchas bendiciones para todos. Buenísimo. Me mata la frase Dios te capacita para ser hijo. Impresionante. Impresionante. Me rompe la cabeza esa frase. Porque uno Impresionante. a veces mira modelos, quiere copiar a otro, pero es algo que el Espíritu Santo trabaja tanto en nosotros o sea, ¿quién te puede...? Él es el único que te prepara, te capacita, que no te das cuenta cómo es, pero lo está haciendo. No, Pero es impresionante. te repetí varias veces, Pablito, Dios te ha dado todo lo necesario, mentalmente, del corazón, del temperamento, del carácter, de la inteligencia, todo te ha dado para que cumplas tu tarea perfectamente. Y no solamente que te las dio, sino que está a tu lado la presencia del Espíritu en ti para seguirte ayudando, seguirte provocando sabiduría, crecimiento. ¿Qué más?